Vamos a comenzar con la exposición del examen final a cargo de un servidor, Israel Morales Bautista, participante del Diplomado de Física 3, Electricidad y Magnetismo, impartido por el Dr. Adrián Tec Chim, dentro de los Diplomados de Enseñanza de Ciencias Exactas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en este julio de 2021. El primer tema que vamos a abordar es el campo magnético. Como introducción, cuando una carga Q se mueve a una velocidad v dentro de un campo magnético V, experimenta una fuerza magnética Fb. ¿Cómo podemos determinar la magnitud y la dirección de esa fuerza? Es a través de la expresión que se muestra que la fuerza magnética es igual al producto vectorial de la magnitud de la carga por la velocidad de la carga y el campo magnético. Hay que recordar que la dirección del producto vectorial viene dada por la regla de la mano derecha. Si la carga fuera negativa, el sentido de la fuerza magnética es opuesta a la de la regla que indica la mano derecha. Asimismo, una partícula cargada describe una trayectoria circular al moverse dentro de un campo magnético uniforme. El radio de esta trayectoria circular se puede obtener a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme, que indica que la fuerza igual a masa es igual a masa por aceleración normal. Se propone este ejercicio del campo magnético. En un punto de la superficie terrestre, el campo magnético tiene un valor de 3.4 por 10 a la menos 5 teslas, con dirección hacia el norte. En cierto momento, un electrón que se mueve en ese punto experimenta una fuerza ejercida por el campo magnético de valor de 2.5 por 10 a la menos 19 newtons, con dirección hacia el oeste. Inciso A. Calcular la velocidad del electrón. Inciso B. Graficar la dirección y sentido de la velocidad del electrón. E inciso C. ¿Cuál es la trayectoria del electrón y el radio respectivo? Para el desarrollo del ejercicio, en el inciso A, utilizaremos la expresión siguiente, que nos auxilia para determinar la magnitud de la fuerza magnética sobre esa partícula cargada. F es igual al valor absoluto de Q por la velocidad de la carga por la intensidad de campo magnético B y por el seno de teta, que es el ángulo entre el vector velocidad y el vector de campo magnético. De aquí vamos a cambiar la pluma. Aquí podemos hacer el despeje siguiente. Velocidad es igual a la fuerza magnética sobre la carga y el campo magnético. Sustituyendo valores, tendríamos los siguientes: 2.5 por 10 a la menos 19 newtons, valor de la fuerza, entre el producto de 1.6 por 10
a la menos 19 coulombs, que es el valor de la carga eléctrica de un electrón, por 3.4 por 10 a la menos 5 teslas, que es el valor del campo magnético B. Tomando nuestra calculadora, realizamos esta operación: 2.5 exponente a la menos 19 entre 1.6 exponente a la menos 19 coulombs por 3.4 exponente a la menos 5 teslas. Y el resultado es 45.955 metros sobre segundo. Si nosotros lo colocamos en notación científica, la velocidad es igual a 45.95 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Que es el resultado que obtuvimos con nuestra operación. Para el inciso B, vamos a tomar en cuenta la regla de la mano derecha, que nos indica que debemos de extender nuestra mano de tal manera que los dedos indiquen la dirección del vector del campo magnético B. El pulgar indicando o nos indicará la dirección del vector velocidad de la partícula, y nuestra palma de la mano indicará la dirección de la fuerza del campo magnético Fb. Para este caso, utilizaremos un video en donde estamos observando el diagrama correspondiente. Así está asignado, digamos, en el plano XY, las puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Como lo indica el problema, el campo magnético tiene una dirección hacia el norte, y ahí está graficado, mientras que la partícula experimenta una fuerza de ese campo dirigida hacia el oeste. Si aplicamos la regla de la mano derecha, se observa cómo colocamos los dedos indicando la dirección de B, giramos la palma de la mano para indicar la dirección de FB y extendemos el pulgar, el cual ya nos está indicando hacia dónde es el sentido de la dirección de la velocidad. Pero recordemos que la mano derecha, la regla de la mano derecha, se aplica para el caso de cargas positivas. Como el electrón es una carga negativa, debemos entonces considerar lo opuesto a lo indicado por la mano derecha. En ese caso, el vector de velocidad va
hacia abajo del plano XY. En cuanto al desarrollo del inciso C, la trayectoria del electrón sigue una circunferencia, dado que el vector velocidad y el vector de campo magnético son perpendiculares, como lo acabamos de observar en el anterior inciso. Para calcular el radio, vamos a igualar la fuerza magnética a la fuerza centrípeta. A través de esta fórmula. Despejando para R, nos quedaría así. El radio es igual a la masa del electrón por su velocidad al cuadrado entre la carga del electrón multiplicado por el valor del campo magnético y la velocidad del mismo. Eliminamos la velocidad arriba y abajo y nos queda el radio es igual a masa por la velocidad entre Q por V. Colocando los valores correspondientes, la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad que obtuvimos en el inciso A, aquí la aplicamos, es 45.95 por 10 a la 3 metros sobre segundo, todo dividido entre el producto de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es la carga del electrón, y 3.4 por 10 a la menos 5 teslas, que es el valor del campo magnético B. Haciendo nuestras cuentas, otra vez sacamos nuestra calculadora, 9, encendemos, 9.11 exponente a la menos 31 por 45.95 exponente a la 3 entre el producto de 1.6 exponente a la menos 19 por 3.4 por 10 a la menos 5 teslas. El resultado es 7.69 por 10 a la menos 3 metros. Ese va a ser el radio de la trayectoria circular del electrón. Continuando con la exposición del segundo tema, hablaremos del campo eléctrico. Una carga eléctrica Q presenta un campo eléctrico E, cuya fuerza F se ejerce sobre otras cargas cercanas a su zona de influencia. ¿Cómo determinar la intensidad y la dirección de este campo eléctrico? Es a través de la siguiente expresión. E, campo eléctrico, es igual
a la fuerza ejercida por dicho campo entre el valor de la carga que lo produce. Hay que mencionar también que la dirección del vector de campo eléctrico es igual a la dirección del vector de la fuerza, que actúa sobre una carga de prueba, que es positiva, en determinado punto de su zona de influencia. Para calcular la magnitud de la intensidad de campo eléctrico E en un punto a una distancia R de la carga Q que lo genera, se utiliza la siguiente expresión. E es igual a K por Q entre radio o distancia al cuadrado, recordando que K es la constante de Coulomb. El siguiente ejercicio se propone para el estudio del campo eléctrico. Dos cargas positivas de 1.5 microcoulombs y 3 microcoulombs están separadas entre sí por 20 centímetros. ¿En qué punto será nulo, es decir, será cero, el campo eléctrico creado por las cargas? Bien. El diagrama que corresponde a este ejercicio es el siguiente. Tenemos una carga de 1.5 microcoulombs. Tenemos una segunda carga de 3 microcoulombs, ambas positivas, y la distancia entre los centros de ambas cargas es de 20 centímetros, es decir, 0.2 metros. Y lo que buscamos es en qué punto entre ellas los campos eléctricos se anulan, es decir, en qué punto el campo eléctrico de la primera partícula E1 va a ser igual al campo eléctrico E2 de esta segunda partícula. Bien, de manera analítica podríamos observar que si suponemos que aquí está situado el punto donde ambos campos eléctricos son iguales, entonces la distancia, vamos a tomarla, de la primera partícula a este punto la llamaremos X, mientras que la distancia de la segunda partícula a ese punto va a ser 0.2 menos X, dado que la distancia total entre ambas partículas es 0.2 metros y debemos de restar la distancia X de la misma distancia total. Entonces, ese es nuestro modelo. Y para resolverlo, asumimos lo siguiente. Que el punto donde se anulan los campos eléctricos es aquel donde el campo eléctrico
de la primera partícula es igual al campo eléctrico generado por la segunda partícula. E1 es igual a E2. Y observando nuestra expresión para el cálculo del campo eléctrico, esto equivale a lo siguiente: K por Q1 sobre la distancia de la primera partícula a este punto, que es X, al cuadrado, es igual a K por Q2 entre la distancia de la segunda partícula, la de 3 microcoulombs, a este punto, que sería 0.2 menos X todo al cuadrado. Esa sería la expresión para iniciar nuestras operaciones. Si dividimos, primero colocamos los valores correspondientes, que serían de las cargas Q1 y Q2, sería 1.5 por 10 a la menos 6 coulombs, que son los 1.5 microcoulombs, entre X cuadrada es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 0.2 menos X al cuadrado. Anulamos K, la constante de Coulomb, porque se encuentra en ambos extremos de nuestra ecuación, multiplicando, o como numerador. Dividimos ambas partes de la ecuación por 1.5 por 10 a la menos 6 coulombs y nos quedaría 1 sobre X cuadrada es igual a 2 entre 0.2 menos X al cuadrado. Esto es porque 1.5 y 3 pues tienen una razón de 2 entre ellos. Vamos a apliquemos a ambos lados de la ecuación una raíz cuadrada. Entonces nos quedaría así: 1 sobre X es igual a raíz de 2 entre 0.2 menos X. Intercambiamos algunos términos en ambos lados de la ecuación y quedarían 0.2 menos X es igual a raíz de 2 X. Despejando para X, quedaría 0.2 es igual a raíz de 2X más X, y agrupando términos comunes quedaría 0.2
es igual a x que multiplica a raíz de 2 más 1, y despejando para x quedamos en x es igual a 0.2 sobre raíz de 2 más 1, lo que, haciendo nuestras cuentas, nuestras operaciones en calculadora, queda como 0.0828 metros, es decir, 8.28 centímetros. Esa sería la distancia x que se toma a partir de la primera partícula Q1 hacia la derecha, donde los dos campos eléctricos son iguales y por lo tanto el campo eléctrico total es nulo. Continuando con el tema 3, ahora se aborda los circuitos RC. Recordemos que un circuito RC consiste en un capacitor y una resistencia conectados en serie, tal y como muestra la siguiente figura. En un proceso de carga, cuando cerramos el interruptor de dicho circuito, el capacitor no se va a cargar instantáneamente, sino que evoluciona esta carga con el tiempo en forma exponencial y que se relaciona con la siguiente ecuación, donde la carga en el capacitor es igual al producto de la capacitancia del mismo por el potencial eléctrico al cual se le conecta, multiplicado por 1 menos E a la t menos t entre RC. Recordando también que RC es la constante de tiempo característica de la carga de un capacitor. Asimismo, cuando nosotros comenzamos la carga del capacitor al cerrar el interruptor, la intensidad de corriente I inicialmente es alta y posteriormente va decreciendo exponencialmente con el transcurso del tiempo, como se expresa en la siguiente ecuación. Intensidad de corriente I es igual al potencial por E a la menos T sobre RC y todo sobre el valor de la resistencia del circuito. Este es el ejercicio que se propone para el estudio básico del circuito RC. Nos dice, un capacitor de 1.5 por 10 a la menos 5 faradios está conectado a una resistencia de 980 ohms y a una fuente de fuerza electromotriz con un potencial de 18 volts y una resistencia interna despreciable, tal y como se ve en la figura de la esquina inferior derecha. Inicialmente el capacitor está descargado y el interruptor está en la posición 1. Después se lleva el interruptor a la posición 2 para que el capacitor comience a cargarse.
¿Y qué se debe de calcular? Inciso A, la carga del capacitor después de 10 milisegundos de haber cambiado el interruptor de posición. B, la diferencia de potencial entre los extremos del resistor y del capacitor inmediatamente antes de que nuevamente se lleve el interruptor de la posición 2 a la posición 1. Primero se va a calcular la constante del capacitor del circuito RC. Esta está dada por la siguiente expresión: tau es igual a R por C, donde R es igual a 980 ohms por el valor de la capacitancia en el capacitor, que es 1.5 por 10 a la menos 5 faradios. Realizando la operación, obtenemos como resultado 0.0147 segundos, y lo podemos expresar también como 14.7 por 10 a la menos 3 segundos. Son milisegundos entonces. 14.7 milisegundos. Con este dato ya podemos comenzar a resolver los incisos. El inciso A se resuelve aplicando la expresión que nos dice que Q es igual al valor de capacitancia por el valor de potencial aplicado por 1 menos E a la menos T sobre RC, donde T es tiempo. Sustituyendo los valores, nuestro capacitor tiene un valor de 1.5 por 10 a la menos 5 faradios por 18 volts de la fuente por 1 menos E. Son 10 milisegundos los que se indica en el ejemplo, en el ejercicio, que estará cerrado el interruptor. Entonces sería aquí 10 por 10 a la menos 3 segundos sobre tau o RC, que es 14.7 por 10 a la menos 3 también segundos. Usamos nuestra calculadora para realizar esta operación. 1.5 exponente a la menos 5 por 18 por paréntesis 1 menos número n
a la menos 10 exponente a la menos 3 sobre o entre 14.7 exponente a la menos 3. Cerramos. Y el resultado es 1.33 por 10 a la menos 4 coulombs. Esa es la carga. Lo anotamos. 1.332 por 10 a la menos 4 coulombs. Ok. Bien. Esa es la carga solicitada en el inciso A. Para el inciso B, para la solución del inciso B, utilizaremos la expresión que nos dice que la intensidad de corriente eléctrica es igual al potencial sobre el valor de la resistencia del circuito RC multiplicado por E a la menos T sobre RC. Sustituyendo valores, serían los 18 volts de la fuerza electromotriz de nuestra fuente sobre los 980 ohms del circuito debido a la resistencia multiplicado por el número E a los 10 milisegundos, que serían 10 por 10 a la menos 3 segundos, entre menos, perdón, más menos 0.0147 segundos. Realizando las cuentas, serían 18 entre 980 por el número E menos 10 exponente a la menos 3 entre 0.0147. Vamos, faltó un paréntesis, igual. De esta manera, la corriente es igual a 9.302 por 10 a la menos 3 amperes. Esto equivale a 9.3 miliamperes. Para conocer el voltaje tanto en el
capacitor como la resistencia, utilizaremos este valor. El voltaje en la resistencia es igual al producto de la intensidad de corriente por el valor de resistencia, y entonces es igual a 9.302 por 10 a la menos 3 amperes por los 980 ohms de la resistencia. El resultado es 9.11 volts. Sería el voltaje, diferencia de potencial en el resistor. Y para el voltaje en el capacitor, simplemente hay que restar los 18 volts de la fuente menos el voltaje en la resistencia de 9.11 volts, y el resultado es 8.89 voltios. Y con eso encontramos la solución al inciso B. Conclusiones. Es muy importante que para el logro de los objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes debemos planear con mucho tiempo de anticipación y de forma adecuada el alcance que queremos lograr con el contenido de los ejercicios de estudio o de los casos, y de esta manera elaborarlos con ese enfoque para su desarrollo en video. También consideramos que es viable el desarrollo con los estudiantes de los 3 ejercicios que se propusieron en este video, conforme al nivel de habilidades y conocimientos que están establecidos en los planes de estudio de diferentes asignaturas para el técnico superior universitario en procesos industriales. Y así también coincide con la duración típica de 1 hora en las sesiones de clase. Por otra parte, con la contingencia sanitaria actual, los videos son un buen apoyo para reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y así coincide con el estilo de aprendizaje visual que generalmente domina entre los estudiantes. Por último, la demostración de la realización de operaciones con el simulador de calculadora responde a una necesidad muy frecuente que se observa entre los estudiantes, y es de apoyarlos en el uso correcto de este instrumento, de esta herramienta, para alcanzar los resultados de los casos estudiados. Gracias.